Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios desde el púlpito del Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús, Massachusetts. Fuimos creados para vivir en su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente para toda buena obra. Y estaremos cerrando esta miniserie acerca de Caminando con Jesús. Y esta parte ha impactado mi vida y es bueno recordar, más cuando estamos terminando un año, como lo es esta disciplina de orar. Y quiero que aprendamos acerca del arte de orar como Jesús, que sigamos el modelo supremo, majestuoso de cómo Jesús ha modelado la oración, mis queridos hermanos y hermanas. Mientras usted busca Lucas capítulo 5, versículo 15 y 16. Vamos a leer esos dos textos. Estamos en esa parte donde Jesús está haciendo milagros, pero hay algo importante, que Jesús estaba bien ocupado, pero hay algo que no es negociable, y es la intimidad con su Padre Celestial. Y esto a nosotros nos debe de motivar a establecer un horario de oración todos los días, porque eso va a marcar la diferencia en nuestras vidas. ¿Encontró Lucas? Vamos a orar, hermanas y hermanos, pidamos la ayuda de nuestro Dios. Padre, vengo a ti, Señor, en este momento a rogarte ayuda. Señor, tu palabra es pura, es limpia. Ha sido purificada 7 veces, Señor. Tu palabra es veraz. Y el expositor, Señor, es ruin. Estoy dañado, Señor, con el pecado. El pecado aún sigue en mi cuerpo, a pesar de que ha sido derrotado por medio de Cristo. Padre amado, te ruego que no estorbe en estos minutos solemnes. Te ruego, Señor, que me permitas exponer con claridad, con precisión tu palabra. Y así como has edificado mi alma, Señor, que también mis hermanos, todos nosotros podamos deleitarnos, Señor, y fortalecernos, crecer un poquito más en fe, más en confianza en ti. Y también te pedimos por nuestros amigos y amigas, Señor, que nos proveas un verdadero arrepentimiento al escuchar tu palabra. También te ruego, Señor, por la paz dentro de los muros de Jerusalén. Bendice a esa nación, Dios, con esa paz que tanto anhelan. Ayúdalo, Señor. Te lo pedimos, Señor, porque tú, Padre amado, lo has ordenado en los salmos. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús oramos, Señor nuestro. Amén y amén. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Lucas 5, 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Puede tomar su lugar, amados hermanos. Puede sentarse, hermanas y hermanos. El arte de orar como Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, la Biblia, en Lucas capítulo 18, el mismo Jesús nos da una recomendación acerca de orar. Y allí Jesús comparte una parábola de la necesidad de orar sin cesar, de orar sin desmayar. Es urgente, hermanas y hermanos, el desarrollar este hábito. Yo me atrevo a decir que es de vida o de muerte, hablando en el ámbito espiritual, la oración. Para mí, la oración, hermanas y hermanos, según veo en las Escrituras, es una necesidad primaria en la vida de un cristiano, como la necesidad física de comer y beber. Nuestro cuerpo pide comida y pide agua, pide líquidos. Y si nosotros no le ponemos atención y no alimentamos nuestro cuerpo, se debilita.
Y si no comemos un par de días, probablemente hasta podemos llegar a morir. De la misma manera, mi querido hermano y hermana, la parte espiritual, este ser que está en nosotros, el Espíritu Santo, necesita esa intimidad con nuestro Padre Celestial todos los días. Y aquí lo vemos, dice Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Usted puede continuar leyendo en su casa esa porción de las Escrituras que es muy deleitosa, como Jesús trae a los discípulos, esa mujer, esa viuda que se tuvo que enfrentar a un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero ese hombre fue movido a misericordia. Entonces Jesús usa ese ejemplo para decir, si ese hombre malo, perverso, tuvo compasión, misericordia de aquella viuda, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, no nos hará justicia? Y la invitación es para todos, hermanas y hermanos, a que oremos, y Jesús nos modeló. Hay algo que me impresiona a mí, me impacta, es esta forma de cómo Jesús, esta parte que acabamos de leer, si usted le pone atención, se había sanado un leproso, y eso había hecho que su fama se difundiera por todas partes, y una gran multitud de personas con necesidad de oír la palabra, pero también de recibir un milagro físico, estaban allí. Y hay algo que hace Jesús, y es que ahí está la necesidad, pero también Él tiene una relación con su Padre que no es negociable. Y allí me atrevo a decir que está la fuerza de Cristo por el cual surgía esa energía, esa compasión, ese amor, esa entrega total. Por eso se le conoce la vida de Cristo como la pasión de Jesús. Dice el versículo 15 de Lucas 5, pero su fama se extendía más y más, su fama, su reconocimiento por todas partes. Imagínense, en aquella época no había radio, no había televisión, no habían plataformas digitales. Y dice que su fama se extendía más y más. Luego dice el texto, y se reunía mucha gente para oírle. Quería oír esa palabra que Cristo compartía, la enseñanza de Jesús. Y además la gente aprovechaba la oportunidad porque también recibían un milagro. Dice, y para que le sanase de sus enfermedades. Lo que viene, cualquiera puede criticarlo, cualquier religioso puede decir, este hombre no tiene compasión, mira, las personas han venido desde tan lejos. Y no crea usted que caminaban, hermanas y hermanos, 2 horas. Esas distancias que estas personas caminaban eran de días, semanas caminaban para poder estar allí. Y ahora la multitud hacía más difícil todavía para poder acercarse a Jesús. Sin embargo, Cristo nos muestra un principio extremadamente importante. Que no importa lo que la gente diga, lo que importa es lo que Dios piense. La gente siempre nos va a criticar, nunca vamos a poder satisfacer. Jesús dijo, a los pobres siempre los vas a tener, a los enfermos siempre los vas a tener allí, porque desde que el hombre pecó, todo eso se vino. Pero a mí no siempre, dijo Jesús. Mire lo que dice el versículo 15, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Pero había una multitud que estaba esperando oírle, y habían muchos enfermos que estaban agonizando. Pero Él se apartaba. Él tenía un horario en el cual Él se encontraba con su Padre Celestial. Y no crea que eran 2-3 minutos. Jesús en otra ocasión pasaba toda la noche. Mire más adelantito, ahí mismo en Lucas 6:12, lo que dice el texto. Y en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Toda la noche pasó orando. Y ahí cerquita está en el capítulo 6 de Lucas, versículo 2. Esto traspasa mi corazón y me motiva a hablar de esto para que usted se motive también a desarrollar el hábito de orar, orar sin cesar. Si se hace un horario, hermanas y hermanos, se nos va a hacer fácil orar. Tiempo hay, tenemos 24 horas al día. El problema es que nosotros no sabemos administrar el tiempo y ahí es donde tenemos problemas. Pero aquí tenemos a alguien que sí sabe administrar el tiempo.
Mateo capítulo 14, versículo 23. Miremos el arte de orar como Jesús. Este es el ejemplo supremo que tenemos. Daniel era un gran hombre que oró. Nehemías también. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todos esos hombres. David, Pablo, Pedro, Juan, Jacobo. Pero nadie puede igualarse a Cristo Jesús. Él es la raíz de todo lo demás. Y debemos de ir a Él. Él es el modelo para todos nosotros. Dice el texto de Mateo 14, 23. Despedida la multitud. Óigalo bien, hermanos. Despedida la multitud. Subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Todos necesitamos eso. Necesitamos detenernos por un momento en nuestros quehaceres y decir, es la hora de encontrarme con mi Creador. Usted puede hacerlo. Los hermanos que tienen sus negocios propios todavía mejor, porque ellos manejan el tiempo. No están, digamos, sometidos a un jefe, sino que ellos pueden decir, bueno, yo sé que este trabajo yo lo puedo hacer en 2 horas, me queda tiempo, voy a irme a retirar, voy a irme a la montaña, voy a ir a hablar con mi Dios. Voy a darle gracias por un día más. Voy a darle gracias por todo lo que me ha permitido la vida, la salvación. Tengo mucho por qué agradecer, así es que mejor me aparto. Y si está frío, pues me meto al automóvil, pongo la calefacción, enciendo el carro y ahí leo la Biblia, me tomo unos minutos. Hermanas y hermanos, si hiciéramos eso nosotros, eso es un ejemplo. Los que trabajan en factoría también tienen un receso. Usted puede decir, bueno, yo no necesito, en lugar de estar hablando cosas sin sentido allí o escuchando música pagana, pues me voy a ir al carro, comemos, más si trabaja con su esposa, nos vamos a tomar un tiempo y oramos juntos por la salvación. Vamos a seguir el ejemplo de Cristo, un horario. Eso necesitamos. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana. Así que Jesús, en toda hora, Jesús iba en la mañana, en mediodía, en la tarde. No había nada que le detuviera a Jesús. Y esto es un gran ejemplo, dice el versículo 35 de Marcos 1. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Porque para nosotros puede ser oscuro a las 6 de la mañana ahora, y decir, está oscuro todavía. Pero la iglesia ya está abierta a las 7 para venir a orar. Pero aquí tenemos a Jesús. Ya me imagino si Jesús estuviera aquí con nosotros, Él estaría quizás diciendo, bueno, estas puertas deben de estar abiertas a las 24 horas porque esta es casa de oración. Y aquí debe de venir no solamente los evangélicos a orar, sino todo el que quiera venir a orar. Este lugar es público. Eso diría Jesús, hermanas y hermanos. Y tendríamos una capilla como en el hospital. Ese es mi anhelo. Si hay algo que le pido a Dios, si aquí no lo podemos hacer, pues lo haremos en El Salvador. Haremos una capilla las 24 horas y que toda persona que quiera orar, que llegue a orar. Y lo estoy pidiendo a Dios. Le digo, Señor, dame ese privilegio de someterme a la Biblia que dice que tu casa es casa de oración. Y vamos por buen camino. Dice el versículo 35, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Marcos 1:35. Marcos 6:46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Lucas capítulo 22. Antes de ir a la cruz, mire lo que hace Jesús, capítulo 22, versículo 39. Porque cualquiera puede decir, es fácil orar cuando hay paz, cuando hay bendición, cuando hay trabajo, cuando hay salud. Pero Jesús nos enseña que hasta un colgado en la cruz oró, mi querido hermano y hermana. Colgado en la cruz oró. Agonizando, ahí murió, y aquí con una gran presión de aflicción porque iba a encontrarse con la ira de su padre, con el enojo furioso de su padre por causa del pecado. Muchos teólogos han dicho, ¿verdad?, que esto es impresionante. ¿Cómo es posible que Esteban, que estaba siendo apedreado, está él orando, cantando, y ahora Jesús aquí está gimiendo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Esteban iba para la gloria. En ese momento él ausente en el cuerpo, presente al Señor. Pero Jesús iba para el Calvario. Iba para el infierno, a la cruz. Yo sé que quizás algunos, ¿verdad?, pueda que tengan un poco de alergia con esa palabra. Pero es una palabra que está en la Biblia. Y es uno de los temas favoritos míos. Hablar acerca de la ira y del infierno. Si usted ve lo que yo predico en la calle, cualquiera puede decir,
¿Lo predicas para dar miedo o lo predicas para que las personas se conviertan? No, lo predico porque Dios lo ha revelado. Y además que no doy miedo. Las personas se enojan cuando escuchan la palabra infierno. ¿Cómo? Esa persona, usted vaya a predicar del infierno allá afuera. Párase con un megáfono, pecadores, si no se arrepienten, como Jonás. Veo que ya este Nínive se convierte en ceniza. Lo van a agarrar a pedrada. Porque se van a enojar. ¿Qué? Mire, ese hombre no tiene amor. Viene a hablarnos de enojo y Dios es amor. Hermanos, se lo digo por experiencia. No es fácil predicar, pero Jesús, ¿usted por qué va a creer que los judíos crujían los dientes y querían matarle? Lea los evangelios y planeaban matarle, destruirle cuando él les decía, ¿quién les enseñó, quién les engañó a huir de la ira venidera? Porque los judíos ortodoxos pensaban que no tenía pecado. El judío, cuando vino Juan el Bautista, estaban tan acomodados que ellos dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham y nosotros no somos hijos de maldición. Esos gentiles son malditos porque no tienen la ley. Son los paganos mundanos, son los perrillos, los perros, así les tildaban. Y se llevan la gran sorpresa que Jesús lo primero que hace es arrepentidos. Ese fue un golpe bajo a la religión, porque les dice, ustedes que piensan que no necesitan arrepentirse, tienen que dejar el pecado. Y tienen que volverse en obediencia a Dios, porque están bajo la ira de Dios. Y ahí Pablo en Romanos 2:5 dice, por tu corazón no arrepentido, hablándole a los religiosos judíos, por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el justo juicio de Dios en el día de su ira. De eso es lo que nos vino a salvar Jesús. Ahora Jesús se va a enfrentar a la ira de Dios en la cruz del Calvario. Lucas 22:39 dice, y saliendo se fue como solía, una costumbre, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Esta es la recomendación. Todos nosotros tendemos a ser tentados. Yo tiendo a ser tentado, por ejemplo, a la hora de predicar un mensaje que no se enoje usted, que no se incomode. Soy tentado a predicar en la calle un mensaje motivacional para no tener problemas con las personas, que las personas se rían y puedan venir corriendo. Yo soy tentado. Pero al orar entonces soy preservado porque no tengo opción. Entonces estoy sometido al Espíritu Santo y la palabra me tiene atrapado de tal manera que no tengo más nada. Se tiene que decir lo que tú has dicho, Señor, y líbrame de que mi pecado se vaya a involucrar en eso. Aquí tenemos al más grande. Le está diciendo a los discípulos, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad. Es un imperativo, es una orden que le está dando Jesús, que no entréis en tentación. Hoy nos está diciendo Jesús, orad porque los tiempos son peligrosos. Hay un decaimiento terrible. Estaba yo viendo un libro y encontraba allí en las notas del escritor que decía que un grupo de investigadores llamado Berna realizó un estudio acerca del abandono de los creyentes de las iglesias en Estados Unidos de Norteamérica. En el 2014, según este estudio que se hizo, 3.500 personas, hermanas, óigale bien, 3.500 personas al día abandonan su fe, abandonan el templo en los Estados Unidos de Norteamérica. Y decía que el promedio es de 1,2 millones al año de las personas que están abandonando el cristianismo. Esto es alarmante. Y ahora está al doble porque después de la pandemia trajo un desánimo en muchas personas que ya no quieren saber nada de Dios y se han ido. Iglesias completas, hermanas y hermanos, se están quedando vacías y se están convirtiendo en departamentos. Usted los ve, esas construcciones en las ciudades, cómo están demoliendo los templos y los están convirtiendo en condominios. Este templo aquí, el 2015, se iba a convertir en un edificio
de viviendas. La vecina me ha contado que venían las personas que querían comprar este lugar porque estaba cerrado. Estaba ya agonizando cuando nosotros llegamos aquí y ve ahora, lo estamos usando, gloria a Dios. Pero esto no crea usted que es un invento, no, las estadísticas, los estudios que se han estado haciendo, esto es alarmante. Y antes de la venida de Cristo, Jesús lo dijo que el amor de muchos se iba a enfriar. Y Dios nos está llamando a un volvernos a Él, a volvernos a estos principios. Yo me atrevo a decir que como se debilitó la oración, y cuando debilitamos la oración, el ánimo decae. Si no, fíjense en usted. Comience, haga una prueba desde mañana. Mañana comience a orar en la mañana, tempranito. Le aseguro que usted va a tener deseo de querer venir el viernes ya a la iglesia, en la noche. Y el otra semana, si usted sigue esa línea orando, de acuerdo, correctamente como la Biblia enseña, usted ya va a querer venir los martes. Su corazón comienza a calentarse. No ore de acuerdo a la Biblia, ore conforme a como usted piensa que es lo normal. Porque ya vamos a ver orar al estilo de Jesús. Está establecido en la Biblia cómo debemos de orar. ¿Y por qué fracasamos en la oración nosotros? ¿Por qué no somos perseverantes, constantes? Porque, hermanas y hermanos, hay algo que nos pasa y es que a nosotros no nos gusta aprender. Ahí está todo, no nos gusta aprender. Nosotros a la cañona, así, ¿verdad? No, es que así, yo pienso que así. Entonces oramos y divagamos en la oración, terminamos hasta pecando porque terminamos en otras cosas, lejos. Y después dice usted, ¿ves? Y estoy orando. Fracasamos. Pero si nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, vamos a tener provecho, vamos a tener éxito en la oración. Dice el versículo 41 de Lucas 22. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Ahí está la copa de la ira. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ve, viene la ayuda cuando oramos nosotros. Si usted dice, Señor, pasa de mí esta copa, que para mí es como algo pesado de ir a la iglesia, ahí viene el ángel a fortalecerlo. Aquí está la fuerza, hijo, levántate. Y como un milagroso, usted ni siquiera no necesita la alarma, sino que se despierta, el Espíritu Santo lo despierta. No sé si le pasa a usted, a mí me pasa que a veces a las 4 de la mañana y me despierto y yo digo, pues no ha dormido mucho. Hay algo que digo yo, bueno, el Espíritu Santo me ha levantado, hay un propósito y entonces hay que hablar con el Señor o hay que ir ya a trabajar, porque ya es hora de trabajar. Hay que entrarle con todo temprano. Entonces el Espíritu Santo está obrando ahí y si nosotros le pedimos ayuda, Él nos va a ayudar para hacer esas cosas que son complicadas lograr espiritualmente. Aquí nos está enseñando Jesús, dice el versículo 44, estando en agonía de Lucas 22, oraba más intensamente. Entre más en agonía estaba, más afligido, dice que Él oraba más todavía. Mis queridos hermanos y hermanas, entre más afligido esté usted, entre más enfermo, ore más. Aquí lo tenemos a Cristo. Y dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Claro que ya les había dicho Jesús que iba a morir. Y les dijo, ¿por qué dormís? Qué pregunta, ¿no? ¿Por qué dormís? Y luego viene la invitación, levantaos y una vez más y orad para que no entréis en tentación. Imagínense, hermanos, acaba de estar él modelando cómo orar y ahora ve a sus discípulos dormidos. Y Jesús les dice, viene un momento crucial. Es como que yo les diga, hermanos, oremos porque vamos a ver personas que van a comenzar a morir. Esa es una noticia muy alarmante. Y pueden ser parte de su familia, seres queridos. Y yo no es que me dé gusto decirle esa noticia. El punto es que si oramos, vamos a estar preparados para ese momento de tristeza. Y usted me lo va a agradecer, va a decir, gracias al pastor que siempre estuvo ayudando. ¿Qué tal si me agarra a mí sin haber orado?
quizás me hubiera muerto yo también de la aflicción, del susto. Pero como yo estaba orando, entonces lloré, sentí el dolor, pero no fue tan fuerte. Sin embargo, aquel se murió, le dio un ataque al corazón porque la noticia fue extremadamente dura. Pasa. Ya hemos visto casos que cuando se muere un hijo, se muere el papá. O cuando se muere el esposo, también a los días se muere la esposa. El golpe es fuerte. Algo así venía, era una situación difícil la que venía. El arresto de Jesús, lo iban a azotar, los iban a burlar de él. Algo sobrenatural, algo que no era normal. Pero Jesús estaba preparando a sus discípulos. Y él también sabía lo que se iba a enfrentar. La oración, queridos hermanos y hermanas, es vital. Sigamos el ejemplo de Jesús. La palabra oración en el griego es proseuche, que significa adorar, fervientemente orar. Es un diálogo entre el hombre y Dios, es esa conversación. Pero a veces nosotros no pensamos lo que vamos a decirle a Dios. A veces hablamos solo por hablar. Y en la Biblia encontramos nosotros la enseñanza del mismo Jesús, cómo los ha establecido de cómo debemos de hablar con nuestro Dios. Pregunto, ¿por qué fracasamos en la oración nosotros? ¿Por qué fracasamos en la oración? Hermanas y hermanos, porque oramos a nuestra manera. Oramos como nosotros pensamos que es correcto y ignoramos la forma de cómo está en la Biblia. Mateo 6:5 dice: y cuando ores, advirtiéndonos Jesús, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto, os digo, ya tienen su recompensa. En público, a las personas que les gusta allá afuera hacer un escándalo y todo, de echar fuera demonios y parar cuando viene un huracán. Digo, eso ya tienen sus recompensas. No, así no oréis, porque eso es perder el tiempo. Declarar y atar, todo eso es lo mismo. Versículo 7 de Mateo 6. Y orando, otra vez, otra recomendación de Jesús: no uséis vanas repeticiones, palabrerías sin sentido, como los gentiles. Nosotros, oiga bien, nosotros los gentiles estamos acostumbrados a hablar un montón de palabrerías sin sentido, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Qué le parece, hermanos? Entonces fracasamos. ¿Por qué? Santiago dice que pedimos mal. Jesús dice que hablamos mal, que hablamos, dice, cosas sin sentido como los gentiles. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Imagínese usted, hoy está cerrando el año, usted dice: Señor, yo quiero un pantalón con todos esos hoyos que tienen esos jóvenes que andan ahí en la calle, Señor, así, que yo quiero estar a la moda. ¿Usted cree que usted está pidiendo conforme a lo que Dios hace? No, usted está pidiendo conforme a los paganos. Señor, yo quiero una cadena de oro, pero que se vea, Dios, como esos que salen ahí en las plataformas digitales, un torsal, un blin blin, Señor, para enseñarle a estos paganos que tengo oro hasta para regalar. Y Dios dice: ay, hijo mío, no te entiendo nada de lo que estás diciendo. Yo no sé a quién le estás pidiendo, pero quizás puede ser otro Dios inventado por ti, porque ni tan siquiera vienes con reverencia. Ve, hay mucha gente, hermanas y hermanos, que así ora. Ora de acuerdo a todo lo que ve. Señor, yo vi una televisión allá en BJ que me queda bien en mi sala, pero ¿la vas a querer para ver a los hermanos? No, Señor, de vez en cuando. Yo la quiero, Dios, para ver mi equipo favorito y para ver YouTube. Por eso fracasamos, porque pedimos mal. Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís para vuestros deleites, para vuestros placeres. Existe, hermanas y hermanos, ya para ir concluyendo, existe el modelo de la oración ordenada por nuestro Señor Jesucristo. Hay un modelo para que nosotros podamos tener éxito. Está también el fracaso revelado en las Escrituras. ¿Cómo fracasamos?
Fracasamos porque nosotros oramos a un Dios inventado, un Dios que está ahí como los bomberos, que solo lo buscamos para que solucione los problemas. Pero no el Dios para confesarle nuestros pecados, no el Dios para adorarlo, sino solamente para que nos arregle. Y así está el mundo. Así están las iglesias, cultos de milagro que están enfocados. Vamos a pedirle a Dios, venga y reciba su milagro. Usted está enfermo y no estamos diciendo que nuestro Dios no tiene el poder para hacer milagro. El punto es que la forma de buscar a Dios está mal direccionada. Porque aunque usted esté enfermo, ya Dios ya le dio la vida. Aunque usted no tenga nada que comer, ya Dios ya le dio el cuerpo. La comida es más importante que el cuerpo. Aunque usted no tenga estreno para el Navidad, pues la vida, su cuerpo es más importante que la ropa, dice Jesús. Pero nosotros hasta nos deprimimos. Usted va a decir, estoy esperando, ya voy a poner al arbolito porque todos los amigos van a traer sus regalos y lo van a depositar ahí. No hay nada de malo, hermanas. Yo no estoy diciendo que eso es pecado, no hay nada de malo que usted regale si usted tiene. El punto es el enfoque, lo que me absorbe el tiempo y tener un Dios a mi conveniencia, un Dios inventado, falso, y termino en idolatría, porque no es el Dios de la Biblia. Miren cómo Jesús nos enseña, y aquí le digo donde está el talón de Aquiles de todos nosotros. Porque si nosotros oráramos de esta manera, yo le aseguro, hermanos, que todos los que estamos aquí los domingos, estaríamos los martes y los viernes. Inclusive estaríamos pidiendo otros cultos más. Pastor, no es suficiente solo el martes y el viernes. Había de regalarnos otro culto más. Pero la falta de nosotros, de nuestra comunión con Dios, de una forma correcta, nos quita la pasión. El trabajo nos absorbe porque dependemos más de ese salario que del que nos dio el trabajo. Usted está peleando y hay que trabajar. Usted tiene su salario, usted se le paga, pero hay un tiempo para él que no es negociable y usted tiene tiempo. ¿A qué horas son los cultos aquí los martes? A las 8 de la noche. Si usted trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ha trabajado 12 horas. ¿Cómo? 12 horas ha trabajado. Después usted está bien reventado y usted dice, no, que ya llego bien reventado, estoy cansado. Ve, le dio 12 horas a Dios Mamón, pero no tuvo nada para su creador. Y ahí viene nosotros el engaño. No, yo en el trabajo ahí estoy orando, ahí estoy adorando a mi Dios. Pero no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia quiere esa coinonía. Por esto los van a conocer, dijo Jesús. Y no podemos contradecir lo que dijo Jesús. Por el amor que se tienen los unos a los otros. Quieren estar juntos. Y nada ni nadie, ni la lluvia, ni la nieve, ni el trabajo, ni el tráfico, nada ni nadie les va a poder impedir. Porque se aman de tal manera que se alegran estar juntos. Y si quiere un ejemplo, lea la historia de la iglesia en el libro de los Hechos. Eso es todo. Yo lucho con eso, usted lucha con eso, todos luchamos. Pero aquí está el problema, es nuestra comunión que no es de acuerdo a las escrituras. Oramos pero a nuestra conveniencia, oramos una forma inventada. Mire la oración que tiene éxito. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así, punto. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Ve cómo comienza? Como Padre. Imagínate, usted que tiene hijos, y usted le dice a su hijo o a su hija, hija, el miércoles quiero que nos reunamos y cenemos juntos. Porque me quiero deleitar con ustedes, quiero compartirles toda mi experiencia. Su hijo, su hija, aunque tenga 50, 60 años, si está en su misma región, por ser su papá y su mamá, le debe honra, porque usted lo crió. Y no debería de cuestionar, papá, estoy muy ocupado. Si ese hijo le ama y entiende el significado de usted, lo que usted significa para él o hija, va a sacrificar cualquier otra cosa. Así es, mamá, sí, tenía una cita en el gimnasio, pero eso puede aguantar. Allí estaré, papá. Si eso es lo que te agrada, si eso te trae gozo, te trae alegría, allí estaré. Porque llevo tu sangre. Ese es un hijo sabio. Pero el otro orgulloso no, digan, ya vas, papá, tú sabes que me molesta porque tú te pones a hablar cosas
que pues me enojan. ¿Ve la diferencia, hermano? Lo mismo nos pasa a nosotros. Jesús dice, esta debe de haber una relación de padre, de familia. Tenés que venir en esa confianza. Y en primer lugar, Él es tu padre, Él te engendró. Y Él cuida de ti. Pero este padre no es humano. Este padre no lo puedes humanizar, no lo puedes manipular. Luego dice una de sus características, santificado sea tu nombre. Ahora llegás con reverencia y sumisión, porque este Padre es santo. Es santo. Allí es donde tenemos nosotros, porque nosotros comenzamos a hablar un montón de cosas y no lo adoramos, no lo exaltamos. Él se ha dado a conocer a través de sus nombres, a través de sus atributos. Y nosotros no mencionamos ninguno de sus nombres, ninguno de sus atributos. Nosotros a la ligera decimos, Padre, gracias Señor. Ay, voy a trabajar, ya voy tarde. Ay, nos vemos, Señor. Y salimos corriendo y ¿cómo vamos a tener ánimo de poder venir a la iglesia de esa manera? Pero aquí está la enseñanza. Pero Jesús dice cómo podemos orar de una forma correcta, el arte de orar como Jesús oró. Aquí está. Los mismos discípulos se lo pidieron. Queremos una forma como tú lo haces. Bueno, dijo Jesús, no solamente para ustedes, sino para todos mis discípulos en toda época, en todo lugar. Aquí está la oración modelo. No hay más. Y esta es la oración. Si la practican van a tener éxito. Y si la ignoran, serán fracasados. Vivirán a puras penas. Y miren, hermanos, aquí voy a terminar. El cristianismo no debe de ser gravoso, debe de ser un deleite. El venir al templo no debe ser una carga. Ay, ya voy para allá porque tengo que ir, porque si no, pues no, hombre, así no. Ay, más caídas de Pastor Tony, más cuando comienza a hablar pecador, y más cuando habla de la ira de Dios y del infierno. Yo siento que ya me voy metiendo con un piececito ahí. Hermano, si te hablo de eso es porque te amo, porque no quiero que vayas ahí. Solo alguien que te ama, un padre que ama a su hijo, le va a decir, no fumes, no te tatúe tu cuerpo, no te marques tu cuerpo, no te hagas hoyos en las orejas, no destruyas tu cuerpo. Pero al hijo le va a incomodar, le va a atacar su orgullo. ¿Pero por qué se lo dice? Porque lo ama, porque ya usted salió de ahí, usted fumó, usted sabe el riesgo que corre al consumir cigarro hoy con el cáncer de pulmones. Y usted dice, no destruyas tu vida. Pero se enoja su hijo, no está de acuerdo con usted. ¿Pero por qué se lo dice una y otra vez? Porque él lo ama. Si usted no lo amara, usted le diría, métete todo lo que querrás, métete marihuana, cocaína, heroína, andate para todas las discotecas todas las noches, hijo, dale rienda suelta, esa es tu vida. Ese es el mundo allá afuera. Además es tu cuerpo, disfrútalo. Es cuando amamos que decimos la verdad. Versículo 10, hablando Jesús de la oración correcta. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El que tenga oídos para oír, que oiga. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.